Hola, buenas noches. Que el Señor Jesucristo te bendiga en esta noche. Gloria a Dios una vez más. Otro día más de vida gracias a la misericordia de Dios. Hoy vamos a compartir, estamos haciendo pequeños estudios sobre la palabra de Dios. Entonces vamos a compartir hoy un poquito la palabra, derribar falsas doctrinas que existen en el mundo, principalmente en la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar de un tema eh, sobre la oración y la fe. Sobre esto se predica mucho en las redes, se predica mucho en la iglesia, y uno de los temas que se predica es que hay poder en oración. Eso es mentira, eso es una falsa enseñanza. No hay ningún poder en la oración como tal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú haces una oración, lo haces por fe. La oración, siempre se lo he dicho, solamente significa comunicación con Dios. Pero en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, porque Dios es espíritu, en el ámbito espiritual que esa oración se está moviendo, se ejecuta en fe. Entonces, lo que tiene el poder es la fe, no es la oración. Y vamos a estudiar esto en la escritura si lo que estamos hablando es verdad, con textos bíblicos muy poderosos alrededor de 3 o 4 libros, donde te confirma que es la fe la que tiene poder, no la oración. La oración solamente usted la hace, y la fe, que es invisible, se ejecuta en el mundo espiritual, y eso es lo que hace que haya poder en la oración, porque Dios es movido por la fe. Dios tú no lo puedes ver, Dios es espíritu, Dios es movido por la fe. Y vamos a empezar este pequeño estudio. No te dejes engañar por la falsa doctrina. Estudia la palabra y escucha lo que dicen en la red, incluso hasta las cosas malas, aunque a veces no te gusten, pero eso te ayuda a ver cómo tú estás en la palabra y a ver si estas personas que predican esto están en la verdad. Entonces, vamos a comprobar qué dice la Biblia por entendimiento y por lo que está plasmado en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si es que la oración tiene fe o es la fe la que tiene el poder. Y vuelvo y te repito, la oración tú la haces, pero lo que tiene el poder es la fe. Para que Dios ejecute su voluntad es por mediante la fe. Y vamos a empezar. Vamos al libro de Hebreos para que vean lo que dice la palabra. Miren lo que dice la palabra en el libro de Hebreos. Hebreos 11. Mire lo que empieza diciendo el primer capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ser claros aquí. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Para que tú esperes algo de Dios, seas creyente o no seas creyente, número uno, tú tienes que confesarlo con tu boca. Incluso a veces sin confesarlo, en el pensamiento, en tu corazón, tú ya se lo estás pidiendo a Dios, aunque no lo confieses con tu boca, pero Dios sabe el deseo de tu corazón, porque la misma palabra dice que te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero por qué? Porque tú lo haces con fe. Entonces mira lo que dice, es pues la certeza de lo que se espera. Para tú esperar algo, para tú esperar algo de una persona, tú tienes que comunicárselo, tú tienes que decírselo. Entonces, te está queriendo decir que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando tú haces una oración a Dios, tú tienes certeza de lo que lo vayas a esperar. Ahora, una cosa es la fe y una cosa es que se cumpla la voluntad de Dios. Aparentemente, para mí, para mi criterio personal, van casi unidas, pero no son lo mismo. No quiero que me malinterprete. Una cosa es que yo diga, van casi unidas, la voluntad y la fe, pero no son lo mismo. Entonces, una cosa es que tú lo hagas por fe y la otra es que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que para tú esperar la certeza de algo, si tú me vas a pedir algo, tienes que comunicármelo. Si yo pido algo, cualquier persona, tengo que comunicárselo, porque si yo me mantengo en silencio, la persona no puede saber de lo que yo deseo. ¿Me entiendes? Entonces, yo te lo pido
y tengo la certeza de lo que lo vaya a recibir, la convicción de lo que no se ve. No lo he visto todavía, todavía no lo he recibido, pero tengo fe porque yo te lo dije. Entonces dice la palabra aquí cuando tú le oras a Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que es la fe, no la oración. Vamos a seguir estudiando. Mire lo que dice en el mismo Hebreo 11. Estamos en el capítulo de la fe, 17 al 19. Mira esto que es importante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su género, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Escucha esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvería a recibir. Entonces aquí está hablando el escritor sagrado de que Abraham ofreció a su hijo y que él pensó que si él hubiera tenido que matar a su hijo, Dios era poderoso para volverle a levantar de los muertos. Vamos a suponer que Abraham hubiera matado a su hijo. Suponiendo que Abraham hubiera matado a su hijo, Abraham, por mediante de la oración, pero por la fe, escucha esto, por mediante de la oración, pero por la fe, Abraham entendió, escucha esto, pensando que Dios es poderoso para levantarle a uno entre los muertos. Quiere decir que vamos a suponer que si él hubiera ejecutado a su hijo Isaac, Abraham aún así tenía fe en Dios para pensar que era poderoso para levantarle de entre los muertos. Quiere decir que si Abraham hubiera matado a Isaac, suponiendo que la escritura lo hubiera dejado así, Abraham sabía por fe, tenía fe en Dios, que Dios era poderoso para levantarle de los muertos. Quiere decir que el poder está en la fe, no en la oración. No es que la oración tenga poder, es la fe la que tiene poder y se ejecuta en el ámbito espiritual. Vamos a seguir leyendo hasta el 19, ya leímos ahí. Ahora mira lo que dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tú puedes estar seguro que cuando Moisés los escondieron por estos 3 meses, sus padres estuvieron todo el tiempo orándole a Dios para que el niño fuera cuidado, porque estaba echado en el río, para que lo protegiera de los animales. Supuestamente habían hasta cocodrilos en el río de Egipto. ¿Me entiendes? Tú puedes estar seguro que ellos estuvieron orando, pero dice la Biblia que es por fe. Vuelvo a repetir, por la fe Moisés. Dice, cuando nació fue escondido por sus padres. Dice, por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no tuvieron el decreto del rey. Entonces tú puedes estar seguro que sus padres estuvieron todo ese tiempo orando a Dios para que no descubrieran el niño, pero dice que es la fe, por la fe, el poder está en la fe. Dice el versículo 30, vamos a otro versículo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Todo el mundo conoce la historia de los muros de Jericó. Y tú ves que la Biblia dice que el pueblo de Israel estuvo 7 días dándole vuelta a las murallas en silencio. Quiere decir que no se oyó ni una voz. No se oyó ni tan siquiera, no habían oraciones. Mira lo que dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y dice que cuando estuvieron 7 días en silencio, y cuando Dios le dijo, griten, dice que los muros de Jericó se cayeron. Quiere decir que el poder está en la fe. Te lo confirma una vez más. Vamos ahora al 32. Mira lo que dicen. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefé, de David, así como de Samuel y los profetas. La historia de Gedeón. ¿Quién no sabe la historia de Gedeón? Cuando Dios quiso entregar del pueblo de Israel en manos de Gedeón, y Gedeón oró y le dijo, mira, si mañana por la mañana estuviera el rocío en el algodón, dice, esto confirmará que es tu palabra. Y volvió después a pedirle de nuevo a Dios otra confirmación, ahora que el rocío esté en el campo y esté el algodón seco. Entonces lo que se convirtió eso es en fe. Él oró y le oró a Dios 2 veces, pero oró
por fe. La fe es la que mueve el poder de Dios. Vamos ahora al versículo 33. Dice que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. ¿Quién no sabe la historia de Daniel cuando fue echado en el foso? Tú puedes estar seguro que Daniel oró a Dios, pero lo que cerró la boca de esos leones fue la fe de Daniel en Dios. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante de resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Quiere decir que estas mujeres, para recibir los muertos mediante resurrección, oraron. Y lo que se ejecutó fue la fe, el poder de Dios. Entonces vamos a seguir comprobando esto. ¿Qué dice el libro de Santiago? Mira lo que dice el libro de Santiago 5, del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llama a los ancianos de iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. Viste que es la fe, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Quiere decir que la oración tiene que ser una oración de fe. Lo que tiene poder es la fe. Que sigue diciendo Santiago 17:18. Miren si es verdad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años. Ahora, cuando dice oró, pero lo que se movió fue la fe. Oró 3 veces, quiere decir que tuvo fe para orar 3 veces. Lo que Dios contesta es la fe. Entonces vamos ahora para que vean lo que dice Mateo cuando el Señor está en angustia, para que ustedes vean. No te dejes engañar de la falsa doctrina. Cuando el Señor está en angustia, Mateo 26. Miren lo que dice en Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Miren lo que sigue diciendo, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Te acuerdas de lo que te hablé? Que la fe va ligada con la voluntad. Le está diciendo: si es posible, pasa de mí este momento, pero no como yo quiera, sino como sea tu voluntad. 42. Dice, y otra vez fue y oró por segunda vez. Esta es la segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, o sea, si no es tu voluntad, es lo que le está queriendo decir Jesucristo aquí, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Viste que lo que te digo, que la fe va acompañada con la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo no es lo mismo. Y dice 45, entonces vino sus discípulos y dijo: dormid ya. Dice: descansad, aquí ha llegado la hora. O sea, esta es la voluntad de Dios, ha llegado un momento. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Entonces, aquí Jesucristo fue y oró, pero no era la voluntad de Dios contestar. Entonces, Jesucristo tuvo fe para que el Padre pasara la copa, pero lo dijo: no como yo quiera, sino como tú. Pero tuvo fe. Lo que se está moviendo en este lugar es la fe. Entonces, mira lo que dice ahora en el mismo Mateo 21, del 18 al 22. Miren para que ustedes vean. Del 18 al 22. Dice: por la mañana volviendo a la ciudad, esta es la maldición de la higuera estéril. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vio a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y él dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Se secó por el poder de la fe. Vamos a comprobar si esto es verdad, para que vean que es el poder de la fe. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. Dice: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe, miren para que todo lo que yo les digo, de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudarías, no harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Viste como la palabra lo confirma. Y todo lo que pidieras en oración creyéndolo, lo recibirás. Todo lo que pidieras con fe. Si ustedes le dijeran esto, le dijera por fe, le pudieras decir también este monte. Quiere decir que el poder está en oración. Y vamos a terminar con el libro de Romanos. Mira esto, qué lindo. Esto te confirma ya. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 1, del 8 al 12. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe, dice, se divulgue por todo el mundo. Mira esto, está hablando de oración y está hablando de fe, te lo voy a confirmar.
porque testigo me dio, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Quiere decir que Pablo aquí está hablando de que hace oración sin cesar por ellos, mediante las oraciones, pero está hablando del versículo antes, está hablando de fe, que nuestra fe será divulgada por el mundo. Mire lo que sigue diciendo, rogando quiere decir que sigue orando esta persona. Pablo dice rogando, sigue rogando, que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Voluntad y fe, que va asociado, pero no es lo mismo. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje espiritual a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Mira lo que dice ahora. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común en vosotros y en mí. Quiere decir que está diciendo esto es para que nuestros corazones sean confortados, sean aliviados, tengan respiro, tengan paz por mediante de la fe que no es común, dice el apóstol Pablo, en nosotros y en mí. Quiere decir que te confirma que el poder está en la fe. La fe es la que ejecuta el poder de Dios. No es que la oración, como te predican por ahí, que la oración tenga poder. Sí, claro que la oración es buena, pero el poder está en la fe. La oración solamente es comunicación con Dios. Gracias por haber compartido este pequeño estudio. Guíate por la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga abundantemente, amigo mío, hermano mío. Gracias. Estos videos están en YouTube bajo Jorge Guillama, y aquí enfermo, dale like, comparte la palabra para que otros puedan conocer la palabra, para que otras personas puedan conocer la verdad. Si compartes cosas en el mundo, amigo mío, comparte un poquito la palabra de Dios, algo bonito, y te edificará. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Amén.